Hoy voy a hablar de un mensaje que yo ¿no? me doy cuenta que vivimos en un momento bastante complicado donde todo se nos escapa de las manos. Nos gustaría controlar todo lo que está pasando en torno a nosotros, pero nosotros no lo podemos controlar. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que están en nuestro alcance controlar y hay cosas que no están en nuestro alcance controlar. Hay cosas que me esperan a mí hacer y hay cosas que le esperan a Dios hacer. Y el punto es esto, que cuando yo me esfuerzo de controlar cosas que no están en mi alcance, ahí es donde está el problema y ahí es donde se crea la ansiedad, ahí es donde falta la paz, ahí es donde viene la preocupación, ahí es donde viene la angustia, ¿no? Porque nosotros podríamos haber dicho, bueno, si yo no controlo ciertas cosas, los dejo todo a Dios y que Dios controla todo. Pero nosotros no sabemos lo que controla Dios y lo que nos espera a nosotros. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. ¿En qué sentido? Acá no hablamos de la salvación. Estamos hablando de hacer las cosas. Y Dios nos ha dado a nosotros voluntad y deseo de hacer las cosas. Y Dios produce en nosotros, como dice Filipenses 2 y 13, produce el querer y el hacer en nosotros para hacer ciertas cosas. Y nosotros, en esto que Dios produce, nosotros podemos negarnos. Y si nosotros nos negamos de hacer las cosas que esperan a nosotros, Dios no lo va a hacer por nosotros. Entonces, hay cosas que Dios hace por nosotros y hay cosas que Dios jamás va a hacer por nosotros. No porque no puede y porque no es soberano, sino porque no le esperan a Él. Ahora lo vamos a ver después. Por ejemplo, la cuestión de la paz. La cuestión de la paz que todos nosotros queremos lograr. Yo pregunto, ¿cuál es la bendición más grande que una persona anhela en la faz de la tierra? Es la paz. Aunque cuando somos jóvenes lo que más necesitamos es plata y ser famosos. Pero si tú vas a hablar con algún multimillonario y algún famoso, la primera cosa que te va a decir es: quiero estar tranquilo, quiero paz. Porque lo que quiso lograr no se lo dio. Entonces, yo creo que la bendición más grande que nosotros los seres humanos tratamos de conseguir es tener paz en el corazón. Entonces, la cuestión de la paz que todos nosotros queremos llegar a tener es cuando entiendes qué cosa tú puedes llegar a controlar en tu vida y qué cosa tú no puedes llegar a controlar en tu vida. Las cosas que tú no puedes llegar a controlar en tu vida, se las tienes que dejar a Dios. Pero entonces, vos fíjate en esta situación que estamos viviendo hoy. Es una situación compleja. Esa situación de la pandemia, esa situación del virus, esa situación de las enfermedades. Hay enfermedades que vienen sin una causa. Hay personas que son enfermas porque sus padres son enfermos, por generaciones. Vienen cosas que tú puedes pensar que vienen por alguna razón. Pero hay cosas que vienen sin una causa. Entonces, ahí es donde tú no sabes qué precauciones puedes tomar para que no te cae nada. Entonces hay cosas que en esta situación de la pandemia, hay cosas que tú puedes hacer de que el virus no te toca, ¿ok? Porque es inútil que decimos que no hay un virus. Soltaron algo en el aire, lo programaron en un laboratorio y lo programaron bien pensado para soltarlo y para que la gente se muera y para que la gente tenga miedo y que la gente corre como loca a ponerse una vacuna que ni siquiera saben que se están poniendo. Entonces, de esto no tenemos una duda. La duda es que en medio de todo este desafío mundial,
de económico, enfermedades, problemas de salud, pandemia, virus. ¿Qué podemos nosotros controlar en medio de esto? ¿Y qué tenemos que soltar para que Dios lo controla? Por cuanto si hay cosas determinadas, por cuanto yo quisiera controlarles, se me van a escapar de la mano. El hecho de la pandemia, el virus, por cuanto yo me aíslo en la casa, porque hay muchísimos casos, que la gente no se sacó ni siquiera la nariz de la casa y se enfermó de coronavirus. Hay muchos casos, por cuanto tú te puedes bañar con ese alcohol que te dicen que tienes que ponerte, que para mí es una locura, porque todo lo que tú te pones en la mano lo absorbe y se va en la sangre y te estás autointoxicando, pero este es otro discurso. Entonces, por más que tú te pones gel en la mano, por más que te chupes el vino, el alcohol por adentro para desinfectarte, por más que uses mascarilla, trapo, mascarilla, por más que te pongas la máscara de Robocop y que te haces el traje de Iron Man, por más que tú haces saltos mortales, tú no puedes evitar ciertas cosas. Entonces, cuando todo lo que tú haces y te viene lo que tú tanto temes, te das cuenta que hay cosas que por más que tú quieres hacer, va a ocurrir. Entonces debemos entender qué podemos controlar nosotros y qué no. Y hay momentos en nuestras vidas de que nosotros vamos a controlar ciertas cosas hasta un cierto punto. Y después de un cierto punto hay cosas que nosotros ya no podemos controlar. Por ejemplo, la palabra dice en Juan 21:18, Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya sos viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Dándonos a entender a Jesús que hay un momento donde tú vas a hacer lo que tú quieres. Hay un momento donde tú puedes controlar ciertas cosas. Pero llega un momento destinado por Dios, predestinado, que tú ya no puedes controlar las cosas. Tienes que dejarte llevar porque ahí es donde Dios entró. Si tú no entiendes esto, todo lo que va a ocurrir cuando tú ya no puedes controlar las cosas, te va a quitar la paz. Te va a meter carga, te va a tener preocupación, te va a meter ansiedad. Y yo creo que a veces en la vida, las personas que tienen una vida, qué sé yo, de negocio o una enfermedad sobre todo, por más que se cuiden, por más que hacen las cosas bien, si no ponen las cosas en las manos de Dios, se te van a escapar de las manos. Y tú, cuando entiendes lo que tú puedes controlar y lo que tú no puedes controlar, ahí es donde entra el equilibrio de tu corazón. Y tú entiendes que hay ciertas cosas que tú debes hacer y ciertas cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, Dios nos dice a mí y a ti que nosotros podemos controlar el pecado. En Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le dice a Caín, cuando Caín pecó, Dios le dice a Caín una palabra donde a nosotros nos está enseñando que cuando el pecado viene, nosotros podemos dominarlo. Y no solamente podemos, sino debemos. Dice, si bien hicieras, no serás enaltecido, dice Dios a Caín. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Pero tú domínalo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado quiere enseñorearse sobre ti. El pecado está en la puerta espiándote, tratando de saltarte encima, pero Dios dice, pero tú domínalo. ¿Qué significa? Que tú puedes controlarlo. ¿Qué significa? Que hay ciertas cosas que tú puedes controlar.
Entonces Dios nos dice a nosotros que las cosas que podemos controlar, debemos controlarlas. Y las cosas que no podemos controlar, no nos volvemos locos, dejámoslos en Dios. Leemos una palabra sobre cuál basaremos nuestra palabra, ¿no? En Ezequiel capítulo 47. Miren, dar mi vida, aquí tenemos una idea de qué controlo yo y qué no controlo yo, qué viene de mí y qué no viene de mí. Dar mi vida a Dios, servirlo a Dios, amarlo a Dios, cuidar mi salvación, me espera a mí. Pero la salvación en sí no depende de mí, me la da Dios. Entonces aquí es donde yo entiendo que hay cosas que debo hacer yo y hay cosas que no puedo hacer yo. Esta palabra nos va un poco a ayudar para entender lo que estoy diciendo, ¿no? En capítulo 47 de Ezequiel leemos el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, y yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nadar. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel que se meta en el río y que empieza a profundizar, los primeros puntos donde Ezequiel entra en el agua, los tobillos, la rodilla y hasta aquí, hasta los lomos, Ezequiel tenía poder de manejar su cuerpo en el agua. Tenía la fuerza y la oportunidad de volver atrás, porque su cuerpo no tenía poder, porque el agua no tenía poder sobre su cuerpo. Su cuerpo y sus fuerzas tenían poder sobre el agua. Hasta los lomos, Ezequiel tenía control de su cuerpo sobre las aguas. Pero Dios le enseña algo que se meta más todavía, hasta el punto donde ya él perdió el control de su vida y lo único que debía hacer es dejarse llevar nadando por el río, no donde él quiere, sino donde el río lo lleva. Y Dios nos está enseñando aquí algo, que hay momentos en la vida donde tú vas a controlar hasta un cierto punto y vas a llegar a un punto donde tú ya no puedes controlar. Doy un ejemplo. Cuando nosotros estamos enfermos, y voy a dar un ejemplo bastante difícil para que usted me entienda, ¿no? Con una persona enferma terminal. Una persona enferma terminal es una persona que está enferma y los médicos le han dicho, le han despachado y le han dicho que se va a morir, que no hay sanidad para él. Pero una persona creyente que ama a Dios y confía en Dios, va a seguir creyendo en Dios, va a seguir orando, va a seguir clamando hasta lo último. Hay
hay momentos donde tú estás orando y estás clamando y no sabemos cuáles son las razones por la cual Dios permite que una persona se enferma. No hay razones por la cual Dios permite que una persona no se sana y muere. Pero hasta lo último, hasta que la persona está en vida, clama por su vida, controla su situación, ora porque se sane. Pero llega un punto donde esta persona entra en coma. Todavía no murió. Esta persona entró en coma. ¿Qué quiere decir? Que entró en las aguas hasta aquí y ya perdió el control de su vida. La persona sigue viviendo, pero ya no tiene poder sobre su vida. Solamente los seres queridos en torno están siguiendo, orando y ayunando y clamando a que el favor de Dios hace que sane esta persona. Significa que ya la persona no tiene control sobre sí mismo. Ahora todo el resto lo espera a Dios. Es algo parecido cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que caminen en los caminos de Dios. Cuando son chiquitos, nosotros vertimos todo nuestro conocimiento. Los llevamos en la iglesia, los sentamos con nosotros, quieren o no, lloran, patalean, pero nosotros sabemos por qué tienen que estar con nosotros. Les estamos amaestrando y enseñando el camino de Dios. Ellos tienen que escuchar la palabra, aunque no quieran porque son chiquitos, no entienden, pero como nosotros entendemos, entonces tienen que estar con nosotros. Algunos nos dicen, pero no lo hagas así porque va a odiar la iglesia. Mentira, nadie ha odiado la iglesia. Quizá en el momento la odia, pero que cuando es grande, la palabra de Dios dice, enseña al niño el camino y cuando es grande no se apartará. Es una promesa de que Dios te dice que tienes que sembrar en el niño, orar por él desde que chiquito. Eso es lo que tú controlas. Eso es lo que tú controlas. Eso está en tu poder. Cuando el niño es ya grande, ya tú no lo controlas. Ya el niño tiene su vida. Ahí es donde tú lo dejas en las manos de Dios. Cuando ya el niño tiene 18 años, ya que sale de casa, ya tú no tienes poder sobre él. Es inútil que tú lloras. Ya está en las manos de Dios. Ahí sí, tú no tienes poder. Es como, entre comillas, ya entró en coma. Tú entraste en coma. Ya tú no puedes hacer nada. Eso lo controla Dios. Por ejemplo, vamos a ver, Dios quiere que nosotros entendemos qué controlamos nosotros y qué Dios no puede hacer por ti. Por ejemplo, número 1, nuestros pensamientos. Dios no puede controlar tus pensamientos. Tú controlas tus pensamientos. Y una de las locuras más grandes que nosotros los creyentes tenemos es permitir a que nuestros pensamientos se vayan y tiemblan por lo que nos dicen y por lo que vemos. Nosotros debemos controlar nuestros pensamientos. Somos nosotros que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos. Somos nosotros que debemos adiestrar nuestros pensamientos a que no piensan cosas desagradables. No podemos pensar que Dios va a venir y va a frenar nuestros pensamientos. Eso lo controlas tú. Por eso Dios te enseña a través de la palabra a que tú debes llevar cautivos tus pensamientos en la sangre de Cristo, por la palabra. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 hasta el 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas se encuentran aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos que se levantan en nuestra cabeza que deben ser llevados cautivos sí o sí, porque si no, van a construir castillos de arena y van a derribar nuestra confianza en Dios. Muchos de los cristianos, aún maduros,
se dejan llevar por pensamientos de que Dios no los ama, que Dios no está con ellos, solo porque se crean ciertas situaciones y circunstancias desagradables y de que nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. Pasamos un momento difícil, de seco, de dificultad, de desierto personal, o alguno de nosotros que amamos vemos que está mal y nosotros no comprendemos cuál es el camino que Dios está trayéndoles, porque Dios a veces traza ciertos caminos de espinos y quiere que la gente pase por la valle de la sombra de la muerte, y nosotros no entendemos por qué esta persona tiene que pasar por la valle de la sombra de la muerte. Dios quiere revelarlos a algo, a él, pero nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos sacar a este hombre o una mujer de la valle de la sombra de la muerte y lo estamos sacando del propósito de Dios. Y Dios le está trayendo en la valle de la sombra de la muerte para enseñarlo que aún allí, en la valle de la sombra de la muerte, Dios es Dios y lo está cuidando. ¿Cómo va a entender esa persona? Entonces a veces nuestros pensamientos van contra los pensamientos de Dios, no a veces, siempre. Porque Dios dice en Jeremías 29, dice, yo tengo pensamientos de paz, de prosperidad para ustedes. Y nosotros debemos saber esto, lo que Dios tiene para nosotros. Todo pensamiento, todo argumento, por más inteligente que sea, puede elevarse en rebelión y altivez contra la palabra de Dios. Dios nos dice que no ama, pero a veces Satanás es tan astuto que con ciertas situaciones que crea, nosotros no lo creemos. Entonces, debemos permitir que la palabra de Dios posee nuestros pensamientos y que nosotros empezamos a mantener nuestros pensamientos y controlar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. A veces, uno tiene que estar en dieta y nos vienen pensamientos de comer mucho. Entonces, si tú sueltas tus pensamientos, vas a comer mucho. Y entonces toda la dieta que tú estás haciendo se va al tacho porque se te vienen pensamientos en la cabeza al cual tú le diste rienda suelta y empezaste a comer. Lo mismo pasa con los deseos, con los pensamientos sexuales. Cuando tú permites que pensamientos sexuales vienen en tu cabeza, si tú no estás apto para controlar los pensamientos sexuales en tu cabeza y le das rienda suelta, inmediatamente los pensamientos sexuales van a alimentar tu concupiscencia y tu concupiscencia inmediatamente te va a llevar a pecar. ¿Cómo puedes no llevar a pecar? Justamente porque tú controlas tus pensamientos, llevándoles cautivos en la palabra de Dios. Por eso Pablo nos enseña que debemos pensar a todo lo bueno, a todo lo santo. Entonces, cuando a veces se provoca una situación de que alguien viene y te habla y te quiere enojar, el enojo siempre viene primero, pero pasa por los pensamientos. Y cuando tú llevas cautivos tus pensamientos, diciendo yo no me voy a enojar, empiezas a pensar en la palabra de Dios, empiezas a pensar en Cristo, cubriendo tus pensamientos en la sangre de Jesús, invocando el nombre de Jesús, diciéndole a que te ayude a que tú cuidas tus pensamientos, inmediatamente viene la paz en el corazón. Dios no puede venir a cuidar tus pensamientos. Tú tienes que cuidar tus pensamientos. Cuando vienen pensamientos malos sobre alguna persona, tú debes controlar tus pensamientos diciendo yo no quiero pensar mal a esta persona. Dios no va a venir a bloquear tu cabeza. Tú mismo debes bloquear tu cabeza. Y Dios no te ha soltado así nomás. Dios te ha dado la herramienta, que es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Las enfermedades. Tú puedes pensar que eres enfermo y la mente empieza a trabajar a tal forma de un dolor de panza aquí, tu mente te puede llevar y ya te puedes ver
en el hospital, cortándote de acá hasta el punto de los pies, sacándote el intestino, dándole la vuelta. O sea, la mente nuestra es tan perversa y Dios no la puede controlar, porque si era así, todos éramos marionetas en las manos de Dios. Esa es la libre voluntad de que yo mismo tengo que controlar mi mente a que no me enoje con el fulano, porque el fulano me habló mal. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y a veces cuando me viene un mensaje negativo y cuando alguien me habla mal, yo tengo que saber quién está atrás de esta situación. Y no tengo que hablar mal. Lo primero es controlar mis pensamientos. Lo segundo es controlar mi vocabulario, controlar mi modo de hablar. Dios nos ha creado a nosotros como agentes libres. Dios no es un tirano. Dios nos ha creado en una forma de que nosotros podemos elegir lo que tenemos que hablar y con quién debemos hablar y qué hacer. Esa es una de las libertades más asombrosas. Es una verdad maravillosa mostrando que Dios es amor y quiere que sus hijos, las criaturas que Dios hizo, se acercan a Dios por voluntad propia en cuanto a amor. Yo quiero estar con Dios porque lo amo. Él nos está mirando a nosotros y nos está viendo cómo los amamos, cómo aprendemos de Él, cómo queremos de Él y cómo nos esforzamos también. Porque a nadie le viene fácil acercarse a Dios. Hay una lucha, una batalla. Lo mismo es con el hablar. Nosotros debemos saber qué hablar y debemos conocer esto, que las palabras no son baratas. Cada palabra que sale de tu boca, Jesús dice que puede ser una palabra que bendice o puede ser una palabra ociosa. Jesús dijo que por las palabras seremos juzgados. Ahora, si por las palabras seremos juzgados, también por las palabras seremos justificados. Significa que antes de hablar es mejor pensar. Dije yo que hay que controlar nuestros pensamientos porque las palabras van a salir por los pensamientos. Es un filtro. Si yo aprendo de controlar mis pensamientos a través del poder del Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios, todo lo que saldrá de mi boca saldrá de bendición, saldrá con fe, saldrá con esperanza. Dijo Jesús en Marcos 11, 22, 24. Respondiendo Jesús le dijo, escucha esta palabra, porque esta palabra fue para mí la forma de entender el poder de Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, estamos hablando de hablar, cualquiera que dijere a este monte, Jesús no está hablando de que mañana no me gusta donde hicieron mi casa y le digo, plántate allá porque me parece que allá sale el sol en mejor lugar. Jesús no está diciéndonos a que pensemos en estas estupideces. Jesús nos está diciendo que hay ciertos problemas que son grandes como montañas y que nosotros podemos controlarles y que el poder está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y Jesús dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Ahora, quiero que prestes atención aquí. Jesús no está diciendo que será hecho lo que tú piensas. Será hecho lo que tú dices. Pero lo que tú dices es lo que tú piensas.
significa que lo que tú dices tiene que pasar por tu corazón y tu mente. Tú debes ser convencido. Tú debes aprender a controlar. Tú debes aprender a controlar tus pensamientos con la palabra de Dios a tal punto que el débil llega de creer y pensar que es fuerte. Y cuando tú controlas tu mente a tal punto a que tu boca hable lo que tus pensamientos son. Cuando tú crees que eres una persona miserable, tú piensas que eres una persona miserable, tu boca va a seguir confesando que tú eres miserable. Porque el hombre nunca se va a poder elevar más allá de sus pensamientos. Fíjate bien, hay gente que se la pasa hablando siempre que está mal, que es miserable, que no tiene esto, que pobre mí, que esto, que el otro. Si tú vas a ver, si vas a hacerle una ¿cómo se llama esto? Encefalograma. Si Dios te permite tener unos ojos del aparato del encefalograma, te vas a dar cuenta de lo que tiene en la mente, de que sus pensamientos son pensamientos de queja y de miseria, y que la persona se ve así, por esto habla así. Y Jesús dice aquí algo: si creyeres que será hecho lo que dices, no lo que tú piensas, lo que dices te será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. Significa que nosotros debemos aprender a controlar nuestros pensamientos, porque no es el asunto de Dios. Y nosotros a veces estamos amargados porque hemos dado suelta rienda a nuestros pensamientos y a nuestras palabras. Y ofendemos también porque no sabemos controlar nuestras palabras. Jesús nos dijo que para el que cree todo es posible. Y nos dijo estas palabras para hacernos saber y para incentivarnos a que creemos en esa esperanza aun cuando no hay esperanza. Significa que yo puedo controlar ciertas cosas, pero cuando hay cosas que se me van de las manos, ahí sí debo quedarme quieto y tranquilo, que esto lo va a llevar Dios. Si yo quiero seguir persiguiendo a controlar lo que ya no es controlable por mí, ahí mi corazón entra en confusión, en preocupación, en preocupación, en angustia. Eso es lo que pasó con Ezequiel. Dios lo enseñó: mira, hijo, vaya de acá, vaya de allá, pero hasta un cierto punto tú ya no puedes controlarte a ti. Dios quería enseñarnos a nosotros justamente eso, que hay cosas que nosotros podemos controlar y cosas que no podemos controlar. ¿Qué Dios no puede hacer por nosotros? Nosotros controlamos nuestros pensamientos. Nosotros controlamos nuestras palabras. Pero hay cosas que Dios también no puede hacer por nosotros. Por ejemplo, Dios no puede creer por ti. Dios puede infundirte fe. Dios puede mandarte un predicador. Dios puede crear situaciones. Dios puede preparar tu corazón. Dios puede abrir tu corazón. Pero Él no puede creer por ti. ¿Te has dado cuenta? Que esto te espera a ti. Eso lo debes hacer tú, debes controlarlo tú. Dios crea toda la atmósfera, pero Dios no puede creer por ti. Él nos ha dado la palabra escrita, la Biblia, que la leemos, que la meditamos y que sacamos nuestra fe y que creemos en Él. Pero la acción de creer no espera a Dios, espera a ti. Eso lo debes que hacer tú. Él no lo puede hacer por ti. Segundo, Dios no puede hacer que lo ames.
Esto es una cosa muy fuerte. Dios hizo todo a que lo ames, pero Él no puede hacer a que tu corazón lo ame. Es una cosa que puede romper tu cerebro. Dios es tan poderoso, pero Él no puede hacer que tú lo ames. Porque esto es una cosa de tu corazón. Él puede sanarte, mostrarte misericordia, mostrarte su bondad, mostrarte su amor. Envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Te puede sanar a otra gente que tú amas. Puede mostrarte tantas veces el amor que tiene por ti, pero después que tú lo amas, Él no puede hacerlo. Es una cuestión tuya. Tú lo tienes que hacer. Tú controlas eso. Te das cuenta que eso hace parte de la libre voluntad tuya. Es cuando nuestros hijos, nosotros nos matamos por nuestros hijos. Hacemos todo por nuestros hijos. Le preparamos todo. Los llevamos en la escuela, le compramos los materiales, le pagamos la mejor escuela. Hacemos todo por ellos. Pero a él espera estudiar, y que él no estudia, yo no puedo hacer nada. Yo hice todo. Lo mismo es, yo lo amé, mis hijos, yo los amé, yo los crié en una forma, le di de comer, lo enseñé, los amé, le mostré todo el amor que tuve. Pero no puedo, la verdad es que no puedo esperar. Bueno, yo espero que mis hijos me aman, pero no puedo hacer que mis hijos me aman. Ustedes han leído historias de personas que nacieron en una familia muy buena, padres amorosos, excelentes, dieron todo a sus hijos, y un día el hijo, no sé por cuál razón, mató a sus padres. Y vos decís, esto es incomprensible. Bueno, es lo que acabo de decir, que Dios puede hacer todo por nosotros. Y nosotros, el amar a Dios debe venir de nosotros. Eso es lo que Dios no puede hacer por ti. Lo mismo es que Dios no puede tomar decisiones por ti. Dios puede indicar el camino por el cual debes seguir. Dios puede abrirte puertas. Dios puede cerrarte otras. Dios puede enseñarte. Dios puede darte consejos. Dios puede preparar todo el camino, pero la decisión es tuya. Dice la palabra de Dios que la decisión la tomas tú. Él hace todo lo que tienes que hacer, pero la decisión la tienes que tomar tú. Y si tú no la tomas, Él no la puede tomar por ti. Lo mismo es el arrepentimiento. Dios puede venir con el Espíritu Santo, puede redarguir tu corazón, puede hacer todos los milagros para desarmar tu orgullo, pero si tú no reconoces tu pecado y si tú no te arrepientes, Dios no se puede arrepentir por ti. ¿Te diste cuenta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Pero Él puede llevarte al arrepentimiento, pero Él no se puede arrepentir a tu lugar. Tú te tienes que arrepentir. Por esto es que Juan el Bautista y Jesús dice, el reino de los cielos se han acercado a ustedes, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es una acción nuestra. Eso es lo que yo controlo. Dios no puede controlar esto. Y cuando yo entiendo que hay cosas que tengo que controlar yo, tengo que aplicarme en estas cosas. Y cuando hay cosas que ya se me escapan de las manos, tengo que dejarles en las manos de Dios. Yo veo que la locura más grande que nos posee hoy en día es justamente en estas cosas que nosotros no sabemos cómo manejar. La economía, nuestros hijos, el encerrarse, esta cuarentena que se está alargando demasiado, situaciones en la iglesia que están cerradas
y nadie sabe qué está pasando. Y tú dices, esto se me está escapando de las manos. Por supuesto, hay cosas que tú puedes controlar, pero hay cosas que tú no puedes controlar. Las que tú no puedes, déjasela a Dios. Dios se va a encargar. Así tu corazón entra en completa paz. Así tu corazón entra en completo descanso. Ahí es donde tú entregas todo a Dios, diciendo, Dios, yo hasta aquí llegué, más de esto no puedo hacer. Cuando tú sabes que el resto lo hiciste todo. Si tú no enseñaste nada a tus hijos del camino de Dios, ¿qué vas a esperar que Dios los salva? Entonces, cuando tú vertiste todo en tus hijos, es como es querer hacer un asado sin prender el fuego. Tú puedes hacer un asado con un fósforo, diciendo, ahí no va, ahí lo vamos a hacer ya. No, vos tenés que preparar un fuego antes, comprar la carne, porque si no preparas todas estas cosas, el resto no va a venir. Entonces termino diciendo esto, que la paz que nosotros deseamos hoy, que las situaciones que se creen en torno a nosotros, hay cosas que controlamos nosotros, están en nuestro poder, y hay cosas que nosotros no controlamos. Debemos orar a Dios y pedirle sabiduría a que nos hace entender lo que Él está controlando y lo que nos espera a nosotros. Nosotros debemos controlar nuestros pensamientos de que son centrados en Dios. Nosotros debemos controlar nuestra forma de hablar a que hablemos fe, a que no hablemos pavadas, a que confiemos en Dios, a que creemos en Dios, a que oremos con fe. Eso es lo que espera a nosotros y el resto se lo dejamos a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O alguno quiere decir algo? Yo tenía algo. Cuando vos dijiste que Dios no puede hacer que lo amemos, ¿te referís a que no puede obligarnos a amarlo? No, no puede. Porque, digamos, muchas veces yo creo que a mí me pasó que muchas veces yo quería amar a Jesús más, pero entonces iba y oraba que Dios me enseñe a amarlo más, y quizás Dios me hacía ver más las cosas que Él hizo y hace por amor a mí para que yo aprenda a amarlo más, ¿no? Como que entonces Él me ayudó a amarlo más, pero tampoco, si yo no quiero, Él no me puede obligar. Bueno, ¿no? Estamos hablando justamente de las personas que Dios los rodea y les muestra su amor, pero ellos no lo ven, no quieren. Es decir, vos porque ya sos creyente y tú quieres amarlo Pero más si a Dios, queremos, Él nos eso ayuda, viene de un sí, nos deseo ayuda justamente más. porque Dios es como Dios quiere que tú lo amas más, entonces te tira fuego y vos seguís amándolo más y más. Pero una persona que no quiere amarlo a Dios, es decir, Dios es todopoderoso, pero hay ciertas cosas que Dios no los hace. ¿Por qué no los hace? Justamente porque lo que pasó con Judá Iscariota, ¿no? ¿Por qué Dios lo dejó morir? ¿Por qué Dios lo dejó sin arrepentimiento? ¿Por qué Dios lo dejó que se pierda? Porque Dios justamente es esto, acepta la voluntad del hombre. Porque si hubiera hecho, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén cuando Él sabía que la serpiente estaba? Porque la presencia de Dios, la presencia de Dios, la sabiduría, que Dios es soberano y lo sabe todo, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que la serpiente estaba hablando con Eva. ¿Usted cree que Dios no es, que la presencia de Dios no estaba con Eva cuando Eva estaba ahí con el fruto? Sí que estaba. ¿Y por qué Dios en este momento no se enojó y le cortó la cabeza a la serpiente? Porque nunca hubiera enseñado a Eva a tomar sus decisiones solos por amor.
a su creador, por amor a Dios. Eso es la base del cristianismo, la base de nuestra relación con Dios. Entonces Dios le dejó a ver, después que Dios le mostró todo, le dio todo, a ver qué va a hacer. Porque ellos eran sin pecado, eran como los ángeles. Uno dice, ¿cómo cayeron los ángeles cuando eran seres perfectos? ¿Cómo es que se fueron con Satanás? ¿Y Satanás cómo cayó? Si fue creado perfecto. Porque la perfección no te da ninguna garantía. Es un hecho de amor. Satanás no amaba a Dios. Se ve, por eso cayó. Y Satanás pudo pervertir la mente de los ángeles a que lo siguen. ¿Por cuál razón? Porque los ángeles, ser seres puros, no conocían maldad. No sabían lo que es bueno y lo que es malo. Ellos sabían solo lo bueno. Entonces se fueron atrás de Satanás porque fueron engañados. Los ángeles no entienden la salvación del hombre. Porque Jesús no murió en la cruz del Calvario por ellos. Murió por la humanidad. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro que los ángeles como que están atrás de la puerta queriendo entender lo que es la salvación y no pueden porque ellos no son seres que pecan y no entienden esa cosa de que alguien murió por ti mientras tú eres pecador. No entienden el amor de Jesús de salvar una humanidad perdida. Entonces, ese asunto de que Dios no puede hacerte amar, puede hacer todo, pero esa decisión del corazón de dar tu corazón a Jesús es tuya. No es que yo hago un incantésimo y que hago una magia a que una chica se enamora de mí. Porque hay brujería. Pero ¿qué pasa si esa chica se enamora de mí por causa de la brujería? Y si la brujería... Imagínate que se enamoró de mí y un día vamos a una iglesia y se manifiesta y le liberan y esa brujería se va y la chica dice... Estoy con ese gordo, Dios mío. ¿Qué tuve yo en la cabeza que me enamoré? Y la gente dice, pero vos, ¿por qué estás con ese tipo? ¿Qué sé yo? ¿Qué me pasó? Bueno, te das cuenta que Dios no quiere embrujarnos. Dios quiere que esto viene espontáneo. Pero por supuesto, Dios no puede quedarse así y esperar que tú lo ames porque tú eres un ser depravado, nacido en el pecado. Tú no puedes querer amar a Dios. Dios tiene que hacer algo para enamorarte. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo hizo en la cruz. Él lo hizo en la cruz. Te sigue persiguiendo, te sigue mostrando, te sigue amando, te sigue mostrando su misericordia. Hay tantas cosas que Dios está diciéndote que te ama, diciéndote Dios, gritándote que te ama, pero tú debes amarlo. Es así como funciona, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Alguien más? ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que vos estás en tu vida y en tu familia y hay ciertas cosas que vos haces tus planes, ¿no? Porque vos sos capaz de controlar ciertas cosas y haces tus planes. Pero de repente pasa algo que vos perdiste el hilo y las cosas se fueron se fueron a una forma que se te perdieron de la mano. Y vos decís, esto se me escapó, no sé qué hacer. Bueno, vos revisas tu vida. Vos revisas tu vida y te diste cuenta que vos todo lo que pudiste controlar lo controlaste y a un cierto punto se te escapó. El hecho que se te escapó te provoca esa angustia, te provoca esa preocupación, ¿cómo se llama? Esa ansiedad. Bueno, si tú sabes
que en el momento que se te escapó, ya no está en tu poder, está en las manos de Dios, porque tú sabes que Él está contigo, lo entregaste a Él. Esa es la causa por la cual tu corazón estará en paz. Pero si tú sigues persiguiendo, ¡para! ¿Dónde está mi hilo? A eso te vuelve locura. No, porque esto se me fue de la mano, no, porque tengo que recogerlo, porque tengo que recuperarlo. ¿Vos examinaste tu vida y hiciste todo lo posible? Bueno, si no hiciste todo lo posible, ahora pide a Dios perdón y que te guíe en algo. Pero te vas a dar cuenta que la mayoría hiciste todo lo posible. Así no. ¿Por qué? Porque lo perdiste, perdiste el hilo, bien, ok. Te diste cuenta que hasta aquí controlaste tú. Si no, Dios no lo hubiera... Dios le quiso enseñar algo a Ezequiel extraordinario. Que hasta un cierto punto tú puedes elegir a volver o no, pero hasta un cierto punto ya no sabes qué hacer. Bueno, esto ya lo tienes que dejar que la corriente lo lleva. Esto es lo que pasa hoy con la economía. Hay mucha gente que se preocupa, ¿y qué más de mañana? Y mi empresa, y mi trabajo, y mi familia. Dios me llama a mí a ser buen administrador. Eso lo puedo controlar yo. Saber la plata que sale y la plata que entra. Pero hay cosas que yo no puedo controlar. ¿Cuál es? La economía mundial. Mi pregunta es, ¿qué puedes hacer tú de la economía global? Nada. ¿Puedo yo estar en casa y decir, ¿y ahora qué? La economía global, ¿y dónde se va a ir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y comprar dólares? ¿Y esto? Yo me vuelvo loco. Porque yo no puedo manejar la economía global. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Controlar qué? Tu propia economía. Yo puedo controlar mis pensamientos a que no se van atrás de la economía, porque me trae miedo. Yo controlo mis pensamientos, que yo me ocupo de mi economía. Yo me ocupo de mi casa, yo me ocupo de mi bolsillo. Esto sí. ¿Puedo yo? Porque a veces yo escucho gente, me dice, ¿y ahora Argentina qué? Vos vivís en un reino de luz donde la economía tuya viene del cielo, no de aquí. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Qué va a hacer de acá? ¿Qué va a hacer de allá? Esto se pone siempre más peor, garantizo, 100%. Y si hoy tú vendes o ganás, no es solamente a tu bravura, a tu sabiduría, es porque tú has sido bendecido del alto. Eso tienes que saberlo y quedarte quieto, porque si algo no va bien, es porque ya no lo controlas tú. Déjaselo a Dios. Lo mismo es con la enfermedad. Vos hiciste todo lo posible. Hiciste tu chequeo, hiciste tu tomografía, fuiste al médico, oraste, déjaselo a Dios. Tú no puedes más controlar esto. ¿Viste que cuando el médico dice, aquí no hay más nada para hacer? Como diciendo, el médico dice, esto ya no lo puedo controlar yo. Bueno, esto lo va controlando Dios. Pero si vos sigues con, no, porque yo, ahí es donde tu mente va en tilde. Eso es lo que te quita la paz.